Sí. Buenas tardes a todos. Nosotros somos las estudiantes de maestría en ciencia, en arquitectura y urbanismo, Jaina Causa Pedro, Carla Viera Labrador y la que les habla, Laura Arias Borda. Queríamos este día traer estas diapositivas acercándonos a la arquitectura cubana en conmemoración también al Día del Arquitecto Cubano. Algunas de las fechas significativas en relación a este día es que el 13 de marzo de 1916 queda constituido el Colegio de Arquitectos de La Habana. Es hasta diciembre de 1935 en la Asamblea Nacional de Arquitectos que se establece este día para homenajear al gremio. Desde 1996, una de las cosas más importantes que se realiza este día es la entrega del Premio Nacional de Vida y Obra de Arquitectura entregado por la UNAI. La UNAI es la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción en Cuba y surge el 3 de diciembre de 1983. Está conformada por 5 sociedades que la integran: la Sociedad de Arquitectura, la de Ingenieros Civiles, la Sociedad de Ingenieros Hidráulicos, la Sociedad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica e Industrial vinculadas con la construcción y asimismo la Sociedad de Geociencias y de la Química también vinculadas con la construcción. También decir que este día se relaciona en 1957 ocurrió un hecho histórico que fue el asalto al Palacio Presidencial y la toma del Estadio Reloj, que fue llevado a cabo por el directorio revolucionario, el cual participaron estudiantes de la FEU. En este momento el presidente de la FEU y que llevó a cabo, es decir, que emprendió estos hechos fue José Antonio Echeverría, el cual era estudiante de arquitectura. Próxima diapositiva. Decir que con el siglo XX, en 1902, es la instauración de la República, por lo tanto esto trae nuevos cambios para el país. Existe un interés por un desarrollo nacional de actualizar todo lo que tenía que ver con la construcción y muchas esferas, ya que habíamos salido de esta parte del dominio español. Es así que se van integrando nuevos estilos arquitectónicos y en 1925 empieza la llegada del movimiento moderno. Es así que en los años 30 se tiene el arribo de estas nuevas formas y se tiene un ejemplo en 1931 que es el edificio de apartamentos Justo Castillo, el cual tiene muchos de estos rasgos del racionalismo. Entre los años 50 y 60 es el momento de esplendor de la arquitectura moderna, el cual hacemos centro en esta exposición por los valores que tiene, ya que los profesionales de ese momento supieron combinar estos estilos que venían del exterior con la parte cubana y crear algo propio del país, lo cual para nosotros es de suma importancia. Próxima diapositiva, por favor. En los años 50 es el periodo donde se consolida este lenguaje de la arquitectura moderna. Se tienen entre los principales elementos los juegos volumétricos, trabajo con nuevas posibilidades del hormigón y un énfasis en los elementos estructurales. Ejemplo de ellos son edificios de vivienda, como el edificio de apartamentos Enrique Menéndez, el edificio de apartamentos Enriqueta Fernández y el edificio Almar, como se puede ver, está el énfasis de los elementos estructurales, grandes aleros, carpintería de tablillas de madera y estas características. Otro ejemplo de gran importancia es el Cabaret Tropicana, el cual en 1951 se realiza el Salón de los Cristales, en 1952 se realiza el Salón Bajo las Estrellas y en 1954 el Casino. Esta obra fue declarada Monumento Nacional y además tuvo un premio Medalla de Oro por el Colegio de Arquitectos. Próxima diapositiva. Otros ejemplos de gran importancia es el Retiro Odontológico, actual Facultad de Economía, que pertenece a la Universidad de La Habana, y el edificio Force. En el caso del Retiro Odontológico, también tuvo premio por el Colegio de Arquitectos,
Y en el caso del edificio Fousa, es una de las 7 maravillas de la ingeniería cubana. El primero estuvo hecho por Antonio Quintana y el segundo por Ernesto Gómez Sampera y Martín Domínguez junto a otro colectivo de vecinos. También decir que el edificio Fousa en su momento fue el segundo más alto de hormigón que existía en el área, ya que se consideraba que edificios mayores de 18 niveles como que eran de alto costo y llevó es decir, sus requerimientos para llevarlo a cabo. Todo el basamento de la planta baja contiene estaciones de radio, áreas para la televisión, comercios, restaurantes, es un complejo completo, tiendas, y el cuerpo principal es de apartamentos y la torre en el último nivel tiene un restaurante llamado la Torre, casualmente. Entonces, ejemplos también, en otro sentido, fue el Teatro Nacional, la Biblioteca Nacional José Martí y el Palacio de los Deportes, donde también se ve este juego volumétrico de la arquitectura. Próxima diapositiva. En el caso de los edificios de vivienda, también se tiene el edificio de apartamentos de Evangelina Aristieta de Vidaña, donde se puede ver este juego de volúmenes y además se tuvo en cuenta el control visual y climático, se pone, es decir, se usan celosías de madera y de barro y el ladrillo a vista y los elementos estructurales en combinación con los muros de cierre. Otros edificios de gran importancia fueron los edificios de apartamentos Rafael Salas y el edificio del seguro médico, los cuales están ubicados en el Pedado y también tuvieron gran importancia en el país por su expresión arquitectónica. Próxima diapositiva. En el caso también del cementerio de Colón existe el Panteón de Núñez Gálvez, que es realizado por Marcos Recio en colaboración con Félix Candela, en donde se realiza este paraboloide hiperbólico con una estructura delgada de ombligo. Próxima diapositiva. En cuanto a los hoteles, existió esta actividad también ubicada en el Pedado, que es el Hotel Habana Riviera, el Hotel Capri y el Hotel Habana Hilton. Actual, es decir, sería el Riviera actualmente, el Capri y el Habana Libre, que como se conoce ahora. Tuvieron igualmente gran importancia y en esta época también tuvieron se insertaron dentro de estas obras la redundancia, importantes obras también de otros artistas, como esculturas y otras cosas que aportaron al interior de estos inmuebles. Próxima diapositiva. Ya en los años 60, hay que decir que en 1959 ocurre, es decir, la Revolución Cubana, y bueno, es un nuevo periodo en nuestro país. Por lo tanto, existe una efervescencia constructiva, aparecen nuevos temas, se cambian las escalas de trabajo, hay una continuidad en cuanto al expresivo, buscando la belleza de los elementos estructurales, la celosía, los casetonados, soles, techos plegados, paraboloides, bóvedas, ladrillos a vista y tuberías expuestas. Ejemplo de ello tenemos el Parque Deportivo José Martí, en un parque concebido, bueno, donde la población actualmente puede, es decir, accedía a hacer deporte, un complejo que contiene la pista, áreas de gimnasia, salas un área que es para niños y otros locales. Es importante por el cierre que tienen estas gradas que cubren una distancia bastante amplia con esta forma de casca. También se tienen ejemplos en la unidad vecinal número 1 de Habana del Este. Se tiene, este también fue premio, fue declarado un monumento nacional y tiene gran importancia por la forma en que se concibió, que tiene cierta asumió ciertos códigos del estilo europeo que lo llevó acá al país. Se consiguen siete áreas, cada una con edificios de 4 niveles y un edificio de 11 niveles por estas áreas.
Además, incluye círculos infantiles y otro tipo de servicios que integran toda esta unidad vecinal. También se tienen ejemplos en círculos infantiles y escuelas primarias, como estas que mostramos, que muestran esta riqueza en cuanto a la parte arquitectónica. El pabellón Cuba es otro ejemplo que utiliza también códigos de la arquitectura cubana, dando esta expresión como de un gran portal, el casetonado, los elementos estructurales que hacen esta obra de gran importancia. Él cruza este edificio vertical que ven acá, lo cruza y se integra de una manera, es un pabellón que actualmente se utiliza para hacer ferias y eventos de varios tipos, utilizado por toda la población. Entonces, tenemos la ciudad universitaria José Antonio Echeverría, que justamente es donde nosotros estudiamos arquitectura. Esta ciudad está compuesta por varios volúmenes que se integran además por galerías, donde también surgen áreas de jardines y otros espacios. Hay que decir que también juega con la topografía existente y también juega con las orientaciones, con la colocación de los baños, también juego volumétrico en la fachada. También tenemos que se hicieron en este periodo centros de investigaciones científicas y este está ubicado en el municipio Playa, que también tiene elementos de brutalismo. El Ecopelia, ubicado también en el Vedado, es otro ejemplo de esta arquitectura que se hacía en esta época. Se integra con los elementos naturales, tiene un lugar central que las vigas mueren contra el piso y crean crean canchas al aire libre donde también las personas pueden sentarse. También se utilizan elementos del casetonado, este tipo de elemento separador vertical de madera y los cristales con colores. Y tenemos también el Camilo Cienfuegos, que también tiene esta incidencia del brutalismo y es un ejemplo también de edificios de vivienda. Actualmente se llama Edificio Girón y fue realizado por Antonio Quintana. Ahora queremos dar paso a una obra específica, es decir, que serían dos obras específicas que queremos mostrarle a ustedes para que conozcan un poquito más sobre ellas, porque bueno, entre todas las que hay, consideramos una gran relevancia. No, sí. Bueno, y no podemos hablar de movimiento moderno en Cuba si no tocamos las escuelas de arte de Cubanacá. Como contexto histórico, ya mi compañera dio un poco, pero tenemos que, bueno, el movimiento moderno tiene su mayor auge en los años 50, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, y después de este triunfo revolucionario, pues hubo un gran auge de construcciones de escuelas, de viviendas y de buenos centros dedicados a la salud. En este contexto y esta plataforma que estaba dando nuevas oportunidades, Fidel Castro, que era el presidente, ¿no? O sea, el que dirige esta revolución, le comenta a su amiga Selma Díaz, una arquitecta, que él quiere hacer las más bellas escuelas de arte del mundo. Ella en este momento estaba dedicada a la planificación urbana, por lo que conversa con su amigo arquitecto también, Ricardo Porto. Estas escuelas de arte están en La Habana, están en el municipio de Playa, que bueno, precisamente es donde yo vivía, y en el barrio de Cubanacá. Ahora, ¿por qué se ubican aquí precisamente? Y cuenta la historia, o sea, es mi historia, que estaba Fidel con Ernesto Che Guevara en cuanto al golf, o sea, fueron al country club, que era como se llamaba esta zona, un campo de golf, estaban jugando, y decidiendo qué iba a pasar con ese campo de golf. Y ahí es donde dicen, bueno, vamos a hacer las escuelas de artes acá. Decir que este proyecto nace, o sea, desde su idea inicial, como un simbolismo, ¿no? Porque
o sea, antes pertenecía a la alta burguesía de Batista y ahora se iba a convertir en unas escuelas de arte para o sea, para los trabajadores, ¿no? De a pie, como decimos nosotros. Finalmente, las escuelas se dividen en 5 escuelas: música, ballet, danza, drama y artes plásticas. De 5 cuando le hacen la propuesta, evidentemente, era hacer, porque iban a ser las escuelas más bonitas del mundo, ¿no? Pero le ponen una condición: estas escuelas deberían ser proyectadas solamente de 2 a 4 meses, o sea, en un tiempo demasiado limitado. Y entonces busco apoyo en 2 amigos que tenía arquitectos que habían coincidido en Venezuela porque Ricardo Porro estaba pasando su exilio en Venezuela. Estos 2 arquitectos italianos son Vittorio Garatti Roberto Gutierrez. Perdón. Siguiente. Bueno, algunos hitos dentro de la trayectoria, ¿no?, de esas escuelas. En el 59 triunfa la revolución. En el 61 se comienza entonces la proyección y bueno, la construcción de estas escuelas, y en este 65 se interrumpe, entre otras razones, porque bueno, Estados Unidos, sabemos, por el bloqueo económico de Cuba y los materiales, la situación económica del país era un poco complicada. En 1999, la asociación que mi compañera expuso, la UNAM, sí, plantea la importancia de retomar estas escuelas, el valor histórico, el valor cultural y bueno, el valor de testimonio, ¿no?, que tenían de ese momento histórico del triunfo de la revolución. Y bueno, aquí se retoma nuevamente la construcción de estas escuelas. En el año 2003 se materializa este nuevo proyecto de retomarlas, y a partir de fue el arquitecto Universo García Lorenzo que estuvo al mando de esa rehabilitación con la empresa de proyectos en proyectos. Aquí había una condición, y era que los autores en ese momento estaban vivos, que ya lamentablemente fallecieron, debían participar directamente en la rehabilitación de estas escuelas. Es importante también este año porque este conjunto, a pesar del nivel de deterioro que tienen o que tenían, en el 2003 se incluyen en la lista de patrimonio, o sea, la lista indicativa, porque no podían ser patrimonio, evidentemente lo que estaban en derrumbe, pero bueno, sí forman parte de la lista indicativa del patrimonio mundial. En 2010, el conjunto de las escuelas de arte vuelve a separar su construcción, quedando solamente rehabilitadas 2 de las escuelas, 2 de las 5 escuelas que habían sido proyectadas. De hecho, desde un principio solamente se terminaron 3 escuelas: la de ballet, la de artes, la de artes plásticas y solamente teatro y música, o sea, no fueron terminadas. En el 2010 también pasa a ser el Monumento Nacional de Cuba, o sea, se reconocen sus valores y bueno, se reconoce como monumento. Estas escuelas, en principio, iba a ser una sola escuela, una única escuela. Cuando se presenta el proyecto, los que serían sus directores, se decide que no, que iban a ser 5 escuelas con la incompatibilidad de las funciones, ¿no?, que iban a albergar. Y entonces, finalmente, se decide que sean 5 escuelas de arte. En principio, era súper importante respetar el paisaje, o sea, un paisaje muy bonito, un paisaje natural, con topografía natural, etc. Entonces, una de las principales premisas fue esta. El segundo era la utilización, utilizar un material que fuera económico, de producción local, que evitara la utilización en lo posible del hormigón y del acero. Esto porque, bueno, evidentemente encarecería la obra en 5 grandes escuelas, ¿no?, que iban a dar abasto, en principio, internacional, pero bueno, después se quedó en escala más nacional. La utilización de la cerámica como material unificador y además económico y local de Cuba dio como un sistema constructivo, por decirlo de alguna manera, la bóveda catalana o tabicada, como también se conoce. Esta bóveda ayudaba a que los espacios fueran amplios sin intervenciones estructurales, ¿no?, y eso además favorecía muchísimo a la función propia que iba a tener la escuela. Este es un esquema de cómo se organizaron las escuelas. Se intentaron que estas escuelas ocuparan el perímetro del campo de golf para que precisamente se percibieran como un jardín, o sea, como lo que se quería, ¿no? Y aquí tenemos un poco más de cerca la arquitectura. Esta es la escuela de música por Vittorio Garatti, o sea, es de los arquitectos italianos, tiene 2 escuelas, la de música y bueno,
Bueno, sí, si quieres. Bueno, la escuela de música es una estructura lineal que se va moviendo dentro de la topografía del terreno. Se concibió como una cascada. Al final parece que es una cascada que se está desplazando por todo el terreno, respetando su topografía, su morfología. Y bueno, él lo hizo a partir de terrazas, donde incluso estas terrazas se pueden utilizar. O sea, el usuario que ocupa la escuela puede subir a su cubierta y puede disfrutarla desde cualquier. Esta estructura lineal siguiente tiene 330 metros más o menos, y esta fue de las escuelas que nunca se va a construir. La siguiente escuela es la de ballet, particularmente una de mis favoritas, también es Copitorio Garat. Decir que de los tres arquitectos, este es el arquitecto que más intervino o se relacionó directamente con el terreno. Ahorita vamos a ver por qué. O sea, él sí entendió el terreno, siguiente, y parece en sus escuelas siempre parece que emergen del terreno. O sea, que se ponen sin molestar, sin estorbar, sin agredir. Entonces, como pueden ver, es muy orgánica, es además ligera, con estas cúpulas y además, como es la escuela de ballet, se piensa, ¿no?, que esta ligereza también tiene que ver con el baile, con las bailarinas y toda esta asociación. Es interesante también de estas escuelas, o sea, esto es una foto tomada por mí en una de las discusiones que da mi facultad de esta escuela, y se puede disfrutar desde cualquier perspectiva. O sea, puedes entrar, o se planificó para eso, pero además desde sus bóvedas, sus cúpulas, se puede acceder, sentarse, leer, y el arquitecto lo planificó así. O sea, como un lugar donde la interacción social fuera, o sea, lo principal. Bueno, aquí sí son mis recuerdos. Tenemos la Escuela Nacional de Danza. Ricardo Porras, de los tres, es el único arquitecto cubano. Y debo decir, él planificó, o sea, proyectó dos escuelas. Es decir, que de las 5 escuelas, estas dos que proyecta él son las de mayor significado. Perdón. En este caso, la Escuela Nacional de Danza se dan cuenta que, en contraste, es mucho más geométrica. Y él lo que quería expresar era el momento donde se dio la revolución cubana. O sea, veníamos a un país que no se había reconocido como nación, entonces este momento que fue una ruptura porque uno estaba lleno de esperanzas, de oportunidades, de visiones diferentes, ¿no? Y se esperaba que fuera realmente un corte, ¿no?, en lo social, político, económico, etc. Y el arquitecto, sí, lo quiso expresar acá. De hecho, se dice que este jardín es como la estructura de un cristal, por eso es que tiene picos, ¿no?, y formas tan pronunciadas. Esta es la Escuela Nacional de Artes Dramáticas, es la segunda de mis preferidas, es por Roberto Cotati, es la única de este arquitecto. Si se fijan, tiene una proporción diferente. O sea, esta es de las 5 escuelas la que menos involucra el paisaje. Y la razón por que el arquitecto lo hizo es porque parte del teatro. O sea, él reconoce en el teatro como el punto donde se debe desarrollar esta escuela de arte. Y bueno, lo respeta y así se impone, ¿no? Tiene proporciones perfectas. Y decir que es interesante porque una obra de teatro, o en cualquier formato, uno tiene que ver el proceso hasta llegar al final. Y el arquitecto lo plasma, siguiente, así, o sea, nunca se ve el término de los corredores. O sea, los corredores son estrechos, son sinuosos, y lo vas descubriendo de a poco, como una obra de arte. O sea, uno tiene que vivir el proceso para llegar entonces al final. Y así pasa acá. Siempre hay una perspectiva y siempre estás descubriendo el lugar, o sea, poco a poco. Bueno, de las últimas, esta es la última de las 5 escuelas, Ricardo Porro también es el arquitecto cubano, y como su obra ya tiene un significado intrínseco, este arquitecto dice que su escuela es femenina. O sea, él la describe como femenina, la describe como se inspiró en Ochum, que Ochum es una deidad afrocubana de Cuba, que es la diosa de la fertilidad. Entonces él dice que él se inspiró en ella. De hecho, las cúpulas se entienden como senos de la mujer mulata, porque además nuestra cultura es un sincretismo entre la cultura española y la cultura africana, entonces nosotros somos el resultado de esa mezcla, ¿no?, de esa mezcla. Entonces, bueno, acá, de hecho, por la escuela siempre son lugares sinuosos, son lugares sensuales, o sea, se ve de a poco, pero te sorprende, porque de repente ves una cúpula nueva que no habías visto la primera vez que fuiste.
Era interesante porque también, evidentemente, era un proyecto que debía funcionar. Y bueno, cada arquitecto tuvo sus peculiaridades, ¿no? En este caso, como era la Escuela de Artes Plásticas, que esta sí fue una de las escuelas que se terminó desde un principio. O sea, en las aulas, el arquitecto, ellos son aulas completamente circulares porque la pieza que se está observando, la pieza que se iba a estudiar, debía estar centrada y todo el mundo debería tener acceso de igual manera a esa pieza. Y bueno, aquí concluye mi exposición y espero que hayan sentido más cerca. Acá le doy paso a Jaime. Bueno, ahora hablaremos sobre una obra del movimiento moderno. Esta se enmarca más bien en el periodo de los años 60 finales y es un escala un poco más grande de la comunidad habitacional, la comunidad Las Casas, la cual fue declarada Monumento Nacional y Paisaje Cultural en 1917. Y este es un asentamiento humano fruto de ideas innovadoras de geografía, ingeniería, arquitectura, urbanismo y ecología. El arquitecto Osmani Cienfuegos Villarán fue el proyectista principal y dentro de sus premisas de diseño estaba que las edificaciones que surgieran estuvieran como si estuvieran escalonando las montañas y que se integraran totalmente al paisaje natural. Bueno, su ubicación geográfica. Vamos a ver que la comunidad se sitúa en la reserva de la biosfera Sierra de Rosario, la cual se ubica en la provincia de Temisa, Cuba, la cual yo pertenezco, y está a 60 kilómetros de La Habana. Bien. Esta es una imagen de cuando se va entrando a la comunidad, donde inicialmente solamente se ve el río y las montañas, y ya cuando se adentra un poquitico más, se pueden ver las viviendas o los edificios, cómo se adaptan al relieve existente, y bueno, también una característica muy presente son los espejos de agua. Bueno, su historia. Vamos a ver que esta comunidad inició en 1968, cuando hubo una preocupación por transformar el paisaje de las terrazas para regular las montañas que estaban deforestadas luego de 3 siglos de acción desmedida. Para ello se pone en práctica un plan de desarrollo integral implementado para apoyar a las comunidades que vivían en esta zona y dotarlas de una vivienda digna. Y esto es así como surge la comunidad de terrazas en 1971. Su construcción se dividió en 3 etapas. En la primera vamos a ver la construcción de 138 viviendas y el uso de un sistema constructivo mixto, que usaron un medio armado para la cimentación y un sistema prefabricado de piezas conocido en Cuba como sandilo para el resto de la edificación. En la segunda etapa vamos a ver la construcción de nuevas viviendas con un enfoque de mantenimiento en los bosques. Es importante destacar que en 10 años se sembraron 7 millones de árboles. Y esta comunidad tiene un enfoque y una conciencia de cuidado y preservación del medio ambiente. Igual esta imagen me gusta mucho porque se puede apreciar cómo la parte superior del techo está totalmente paralelo al fondo de las montañas. Dicen las personas que han ido desde cualquier punto que mires hacia las montañas, vas a poder apreciar esto. Y ya en la tercera etapa vamos a ver el plan de desarrollo turístico con el de La Moca en 1991. Bien, las viviendas fueron construidas con apartamentos de 2 niveles, la cubierta va a ser una solución de 2 aguas con tejas criollas, y en cuanto a la paleta de colores va a estar compuesta por el verde de la vegetación, que como pueden ver predomina bastante, el blanco en columnas y muros, el rojo del techo de las tejas criollas, y naranja y azul en las ventanas y balcones respectivamente. Siguiente. Aquí vemos un poco más a detalle estas viviendas. En la primera es una solución la cual se integra totalmente al relieve, a la topografía, y en la segunda por las condiciones del terreno que está cerca de un río, el terreno no es suficientemente estable y entonces se levanta sobre pilotes la vivienda. Y hay otra solución en la que igual se levanta sobre columnas las viviendas y las personas pueden atravesar por debajo. Siguiente. El Hotel La Moca, el cual es un ejemplo de arquitectura orgánica que está estrechamente entrelazado con la naturaleza y tiene un diseño armonioso con el entorno natural. Siguiente. Aquí vemos imágenes del interior. No se puede apreciar bien por la sombra, pero la galería es atravesada por el tronco de los árboles, incluso traspasa el techo. Y en el caso, aquí hay un detalle de las escaleras, donde la huella es una losa, una pequeña losa, y está apoyada sobre el terreno. Bueno, entonces destacar esta integración de la arquitectura con la naturaleza.
Siguiente. Y aquí también tenemos una imagen del lobby principal, cuando uno entra al edificio, que igual se puede hacer lo mismo, o sea, esta integración de toda la arquitectura, tanto exterior como interior, con la naturaleza. Siguiente. Y bueno, la comunidad de razas tiene un impacto muy fuerte en la cultura cubana, ya que es reconocido como monumento internacional y paisaje cultural. Por ser un ejemplo del turismo sustentable, es importante destacar también que en esta comunidad hay 171 especies de aves endémicas de Cuba, dentro de esta el tocororo es la nacional. Y es un legado de Fidel Castro, ya que desde su inicio él apoyó esta obra, porque él tenía una visión de hacer una revolución verde. Y qué mejor manera de solución que un ejemplo de arquitectura hecha por la revolución y con una arquitectura verde y orgánica. Siguiente. Y como dato curioso, que también en esta comunidad se encuentra la casa del cantautor Polo Montañez, más conocido como Guajiro Natural, con sus canciones. Esta es la habitación donde vivía él con su hermano y una vista desde el baño, donde se puede apreciar totalmente la comunidad de las casas por sus montañas y sus espejos de agua. Siguiente, bueno, la bibliografía, en la cual usamos un libro del movimiento moderno y una revista, un artículo de la revista La Casa de las Finanzas. Siguiente. Y muchas gracias. La doctora Olivia, pero sería tiempo para la participación de ustedes, compañeros. ¿Dudas, comentarios? ¿Preguntas? Hola, ¿qué tal, compañeras? Se me hizo una exposición interesante, puesto que es una arquitectura que traen ustedes, ¿no? Ustedes la entienden, ustedes la han vivido, incluso, ¿no? Lo comentaban, que traían fotografía que ustedes han tomado. Respecto a ello, me gustaría que comentaran una pequeña semblanza de qué es lo que significa cada una para ustedes. Bueno, yo, en el caso de las razas, para mí, decir razas es sinónimo de decir vegetación, ambiente natural, frescura, espejos de agua, como se puede dar cuenta, rodeada de agua por el río y montañas, lo más claro y evidente de la zona. Yo, o sea, tengo el privilegio de haber ido también a las terrazas, conocerlo, o sea, palparlo, y es cierto, o sea, se vive en la naturaleza, dentro de la naturaleza, constantemente, y además mucha cubanía, o sea, entras al portal y no pasas calor porque se tuvieron en cuenta puntales altos, portales, la madera, o sea, es realmente un espectáculo, o sea, incluso es amplia, es grande, sin embargo, no sientes el caminar, o sea, no sientes cuando vas caminando y en Cuba hace mucho calor, pero siempre estás arropado, ¿no? Por vegetación o por los espejos de agua, o sea, es realmente muy interesante. Respecto al edificio que expuse, que son las escuelas de arte, sí, es de hecho de las cosas que primero visita un arquitecto cubano estudiando, de las primeras obras que hace en exposición, y sí hay que ir a las escuelas de arte, nos hace sentir orgullosos, porque es de la arquitectura que es cubana, que además se hizo con materiales cubanos, que además fue innovadora, porque el movimiento moderno en Cuba generalmente usa hormigón, en este caso utilizó material local, puramente cubano. La mano de obra, de hecho, una curiosidad es que las bodegas catalanas hubo que especializar al albañil porque que nadie lo hacía, o sea, no existe. O sea, es en ese momento, donde la innovación y las ganas de innovar se unió con la posibilidad de hacerlo, ¿no? De intención. Y la curiosidad es que, bueno, las bodas las enseña a hacer un hijo albañil de un señor albañil que trabajó con Gaudí, que bueno, Gaudí es el maestro de las bodas catalanas, ¿no? El modernismo catalán, como sabemos. Y entonces, pues sí, además se siente la naturaleza, se siente el auge constructivo de ese momento, se siente la esperanza que dio la revolución en ese momento histórico cuando uno camina a las escuelas. Realmente es impresionante, es impresionante. Bueno, con respecto a toda la arquitectura de los años 50 y 60, para mí realmente tiene gran riqueza desde el punto de vista que es decir, muchas generaciones posteriores nos hemos nutrido de las enseñanzas que hemos visto, ¿no? A la hora de abordar esos edificios.
De hecho, tiene su sello marcado, que es como el tema de los balcones, los aleros, los patios, todo este juego con las estructuras, la carpintería también, que con mucho respeto a nuestro clima y adaptación, y también lo que significó que fue coger todos estos elementos externos y llevarlos a una arquitectura cubana, ¿no? Propia de nosotros también. Decir que, bueno, muchos de estos edificios se encuentran cercanos a la zona donde vivo, entonces me siento identificada doble con esta parte del museo. Y también, bueno, todo este resto de las obras que realmente son impresionantes. Gracias. Doctor Mayor, por favor. Gracias. Bueno, estoy muy captado porque me trasladaron al año 1996. Tengo la fortuna de conocer algunos de los sitios que, en las terrazas, por ejemplo, que me impresionó muchísimo. Ahí en el alrededor del hotel, como la gente que construyó dejó los huecos para que los árboles no se quitaran, ¿no? Porque normalmente cuando hacemos cuando llegamos y abrazamos y cuando la pasamos. Y ese detalle a mí me pareció sumamente interesante. Y efectivamente esto está en la parte de la sierra, así, la parte más occidental de Cuba, ¿verdad? Y está, bueno, más al occidente. Y, bueno, todo lo que se menciona es así. Justamente, está buscando las palabras, está recordando, capitando por ahí. En esos años, 95, 96, aquí la sección tuvimos varios convenios con Ponce, fue con el con la Universidad de Oriente, también, Santiago de Cuba. Entonces tuvimos la oportunidad, se hacían instancias, digamos, traíamos investigadores que estaban acá de 20 días a un mes, y nosotros íbamos igual. Soy miembro de la UNAI, honorario, porque ahí no una vez que fuimos a un evento ahí, que nos lograron miembros honorarios. Normalmente los compañeros también venían dos compañeros. Entonces, también me gustó mucho lo de las escuelas de artes, que exactamente como se estaban narrando, son el lugar obligado para conocer. Porque vaya a Cuba debe ir y visitar la teatro de Borral, ¿no? No sé si iba actualmente. Ya no, ya los tres arquitectos principales fallecieron. El último, de hecho, que falleció, creo que fue Bogatti en 2023, fue otro, creo que fue en 2017. Y vivía en Francia, me parece. ¿No? Sí, bueno, en Italia. Sí, era al final, ¿no? Sí, por eso. Sí. Y bueno, sí, él venía, hacía sus conferencias de las escuelas y se regresaba, sí. Y en La Habana, bueno, pues también, sobre todo los edificios que se hicieron, pues, son grandes, bueno, pues, los que mencionaba yo, pues en esos viajes nos esperaban ya en La Habana normalmente, y luego nos llevaban allá al hotel, ahí nos quedamos para mí, luego nos llevaban también a Medellín, fuimos a Santiago de Cuba, también es otra cosa. Aquí hay una compañera que, no, paisana, sí, está por salir, que es de Santiago de Cuba. Sí, bueno, un profesor, traté más con los profesores de Santiago de Cuba, en La Habana. En La Habana también está la profesora Diana, ¿no? De La Habana, bueno, unieron dos profesoras en ese tiempo. Bueno, venían más, de verdad, actualmente ya digo que la mayoría de los que se jubilaron, en el 96 yo era más joven y ya sí, Leonor, ahí en Pons tenía un área de física ambiental y no teníamos contacto con ellos. No sé si ustedes explican.
mamá, ellos no eran expositores, ellos trabajaban en el ministerio. También. Pues se hicieron cosas muy interesantes. Lamentablemente llegó partido que los odia. Fox y destruyó todos esos contenidos. Nada de aquí, se acabó eso, lamentablemente. Entonces, bueno, pues ahora, a través del tiempo, cuando llegó compañero, y ahora entonces nuevamente me sorprenden un poco con esta imagen. Pero sí hay cosas muy interesantes para aprender allá. Bueno, pues gracias por los momentos. Sí, gracias. Sí, gracias por la presentación porque son cosas que son pocas conocidas. Yo sí conocía lo de las escuelas de arte, en particular la de Ricardo Polo, porque yo lo tuve como profesor en París, poco tiempo, pero sí lo tuve, estuvo en nuestra escuela de arquitectura, porque él estuvo primero en Venezuela, y después regresó a Cuba, y después se fue a Francia, porque creo que no le gustaba la arquitectura científica. Por eso está bien lo que presentan, porque precisamente es el auge de la arquitectura moderna cubana. Por eso es muy interesante. Después ya es menos interesante porque llegaron los rusos. Entonces ya cambió. Está bien que no hablaron de eso. Okay, no. Y yo creo que hay cosas muy interesantes, en particular el uso de tabiques, la bóveda catalana y las bóvedas. Este trabajo que en mi opinión es mucho mejor. Bueno, es muy útil el otro sistema que se llama, lo mencionaste, cuando lo utilizaba, Sandino. Sí, bueno, sé que muchas viviendas se hicieron con el sistema Sandino. La ventaja que tiene es que resisten al latex. Es eso que vemos el interés, sin embargo, no tiene la calidad arquitectural de las obras con el tabique. Bueno, por ejemplo, bueno, esto me gustó mucho la presentación. Hay partes que no conozco. Lo de Ricardo Polo sí lo conocíamos porque fue publicado en las revistas francesas Architecture de l'Orbit, por eso conocíamos las escuelas. De hecho, ellas están en el 2000, 2002 y 2016. La incluyeron en una organización que tiene sede en Nueva York, que es para proteger el patrimonio en peligro, y ellas se internacionalizan en este momento. O sea, cuando hacen artículos y bueno, promoción para ver si se financia la red. Y quería decirle que, de hecho, una de las cosas que dicen profesor, bueno, yo tuve el placer de conocer a Guta, y él como que de vez en cuando daba conferencias, y dice que las escuelas de arte pudieran ser un catálogo de todas las maneras que hay de poner el ladrillo. O sea, ninguna esquina de las escuelas de arte es perpendicular. O sea, hasta el encuentro de dos muros es exótico. O sea, hay maneras diferentes de poner el ladrillo y ellos exploraron todo. Sí, en México uno de los expertos en esto es Mario Ramondo, de la UAM. Hizo varias obras con tabique. Es un fanático de la. Ya murió Mario. Y en Colombia también hay un arquitecto, que no me acuerdo su nombre, manejó mucho el tabique. Rafael, ¿Cómo se llama? Rafael Salmón. Sí. Sí, por eso es importante este manejo de tabique, porque para no cargarlo con el concreto, etc. Bueno, ¿ya escuchó? Sí, no, perdón, ella. Sí, bueno, yo soy doctora como mis especializaciones de patrimonio paisajístico, soy doctora en patrimonio paisajístico, me llamó mucho la atención la pasión con lo que nos ponen, aparte del paisaje, les agradezco mucho, yo muy poco lo que vemos en la parte del paisaje,
y eso me llamó mucho la atención. También me gustó mucho eso, colaborar, cómo se integra la arquitectura al entorno, porque eso es parte fundamental. Me recordó mucho también lo de Félix Mandela. Y tenía la duda, ustedes hablan de algunos proyectos, me parece que el gobierno para nos protege. ¿Cómo es esa protección? ¿Ustedes saben? ¿Sería alguna institución? ¿La protección del patrimonio? De hecho, sí, o sea, en Cuba la ley de protección del patrimonio es un poco diferente a la de aquí de México. Entonces, allá, una vez declarado patrimonio nacional de Cuba, como que son intocables, o sea, no se pueden, las intervenciones que se hagan son muy cuidadosas, materiales compatibles, generalmente como en todas partes, ¿no? Se requiere que las intervenciones sean visibles, o sea, que se sepa cuál es la intervención nueva y cuál es la anterior, haya un grado de protección, o sea, una vez que se le reconoce valores. O sea, el proceso es llenar una planilla de reconocimiento de valores. Ahí, en la Constitución, no recuerdo el número, o sea, dicen, listan la cantidad de valores que puede tener un inmueble, puede ser de testimonio, puede ser por arquitectura, puede ser por técnica, o sea, hay N cantidad de valores, ¿no? Una vez que se dieron la planilla, se solicita, ¿no? Los grados de protección, que es lo que nosotros difiere con México. Nosotros tenemos 4 grados de protección, si mal no recuerdo, 4, 3, 2, 1, y bueno, el Monumento Nacional generalmente tiene el grado de protección 1, que es como intocable, o sea, no se puede hacer nada al edificio más que intentar protegerlo. Entonces los dos proyectos están como sí, en el grado de protección. Y la mayoría de los edificios del movimiento humano que se pusieron también están en grado de protección. Ellos son como que tienen que estar tal cual y bueno, siempre que se pueda hacer el mantenimiento, que es la parte un poquito más complicada, si notaron que las escuelas de arte 3 de ellas están prácticamente en ruinas, pero bueno, eso sí están protegidos. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que deberíamos realizar una nueva visita de la sesión. Habrá que comprometernos a hacer un... porque al final de cuentas, creo que lo que nos muestra es una forma muy particular, local, y yo creo que tal vez las fotos ayudan, pero yo creo que siempre vivir el espacio como arquitectos es lo más importante. En ese sentido, en general son obras del momento moderno y de una etapa. Yo les quisiera preguntar, ¿cuál es el rumbo de la arquitectura cubana hoy? Así, serias, críticas, ¿cómo lo ven? ¿Qué nuevas obras hay? ¿Qué arquitectos están haciendo estas nuevas propuestas? ¿Y ustedes, cuál es su perspectiva de eso? Bueno, nosotros somos arquitectas y trabajamos, de hecho venimos de una empresa de proyectos. Nosotros trabajamos en Cuba como arquitectas y proyectamos. En Cuba hay una peculiaridad que el arquitecto independiente no tiene como un escenario, o sea, siempre tenemos que trabajar a través de una empresa de proyectos. Esto, como mala dependencia de donde se miren, mi experiencia particular es que cuando entré a la empresa de proyectos para mí fue enriquecedor, o sea, yo trabajé directamente con civiles, hidráulicos, o sea, en un equipo de proyectos en el cual yo, joven, recién graduada, generalmente dirigía, porque era yo la arquitecta principal del proyecto. Entonces, esta relación con estos ingenieros como que te enriquece, ¿no? Te enseña lo que 5 años de carrera universitaria, pues no, que al final en la práctica es donde generalmente uno dice, bien, me gusta, no me gusta, y me voy a dedicar, no me voy a dedicar, etc. Y bueno, esa es mi experiencia personal. Cuba ahora mismo sí existe, o sea, yo creo que ahora de hecho es un momento donde sí se están dando los primeros pasos para la plataforma de que los arquitectos independientes podamos entonces ejercer a partir de MIPYMES, cooperativas de construcción, etc. O sea, ya el gobierno cubano está reconociendo estas organizaciones legales, ¿no? Donde sí ya permiten a un arquitecto, a un interiorista, a un diseñador, o sea, hacer. O sea, yo pienso que todavía no está todo lo abierto que se puede, todo lo abierto que nos gustaría, porque de hecho nosotros sí, nosotras dos trabajamos en la misma empresa de proyectos,
y si hacíamos cosas, nosotros en Cuba le decíamos con leyete, o sea, siempre nos entraban proyectos y decíamos, vamos a hacer un interior por acá, otro interior por allá, pero siempre se quedaba en eso y siempre se hace. Pero ahora sí se están dando los pasos para que esa plataforma ya sea más abierta, ¿no? Y más estable y que nos dé la oportunidad también. Y con respecto a la arquitectura cubana es complicado, o sea, Cuba, voy a dar mi opinión. Bueno, o sea, nosotros tuvimos un movimiento moderno muy bueno y vivimos orgullosos de hecho, es lo que pusimos. Luego del movimiento moderno vinieron planes, vinieron construcción en serie, cosas que ya hemos perdido, por así decirlo, la arquitectura cubana, a pesar de que se intenta, a pesar de que nosotros desde la empresa lo intentamos, ¿no? Pero bueno, siempre hay un limitante de recursos, limitante de programa, limitante, etcétera, y a veces se complica un poco, ¿no? La situación. Sí existen estudios de arquitectura, unos materiales que otros, pero sí existen, sí, ahora mismo sí se está haciendo nuevos edificios, generalmente viviendas, los edificios institucionales ya están, o sea, ya son los movimientos modernos, precisamente generalmente son ellos los que aplican las funciones legales, pero sí se están haciendo, ahora sí ya se puede ver arquitectura desde ahora, o sea, contemporánea, no sé cómo llamarla todavía, como no sabemos cómo llamarla de México, pero yo sí creo que ahora mismo hay un escenario favorecedor para este desarrollo, porque además Cuba es, o le dicen que es un museo viviente. Ir a La Habana Vieja es vivir en ese momento histórico con los carros de ese momento histórico. Y todavía seguimos así, pero yo sí creo y confío y espero que, bueno, que lleguemos al punto donde sí ya seamos 100% reconocibles, que no tengamos que estar detrás de una MIPIM o detrás de una cooperativa. Yo espero. Bueno, desde mi punto de vista, yo soy feminista, en donde hay personas que se desarrollan más bien, y bueno, yo tengo la posibilidad de trabajar ahí. Y pienso que en temas arquitectónicos, por la cuestión del bloqueo y la limitancia que tenemos en cuanto a recursos, estamos haciendo un poco más de conciencia sobre los elementos naturales que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, la gran mayoría de los edificios que se construyen en este proyecto Valle exigen el uso, por ejemplo, de que tengan aljibe para aprovechar el agua natural, incluso el agua de los ríos y rimas, también se recolecta, lo uso para el riego, para fregar los carros, bueno, todas las funciones que se pueden hacer. Y también el uso de paneles solares es otro de los aspectos administrativos que también son obligatorios en toda construcción, para abarcar costos, incluso si tiene suficiente corriente, incluso se puede vender al Estado. Gracias a déficit vendemos Acá, de los proyectos comunidades de raza sí en uso, ¿no? Sí, y lo de la escuela 3 están En peligro, sí. y los otros dos se utilizan o no se utilizan. Sí, de hecho, desde que se construyeron en el 61, o sea, se construyó en el 65, se terminaron tres, la de ballet, la de artes plásticas y la de danza moderna. La de ballet nunca se utilizó, o sea, no sabemos por qué. De hecho, sí, el circo Universidad Nacional estuvo ahí, pero, o sea, que sí se usó porque se terminó, pero nunca fue escuela de ballet. Y las otras dos sí, desde el principio funcionaron como fueron proyectadas, etc. Y en la actualidad siguen funcionando. De hecho, las escuelas nacionales de arte, a pesar de que es de ellas, pues lamentablemente estén casi al perderse. Y en cuanto a los materiales, bueno, ya mencionaron algo sobre algo uso sería ladrillo, tejas, concreto con la luna y reducir en gran medida lo que hace Aceros. hasta este periodo o No, siempre, o sea, siempre. En 5 o 4 años que duró su construcción, esas fueron las premisas. Cuando se intervinieron nuevamente para el arquitecto Universo también, porque además los tres arquitectos estaban vivos y ellos, de hecho, pusieron las pautas. A la escuela no se le va a permitir hacer esto, y el arquitecto Universo, a pesar de o sea, en su proyecto, tuvo que contemplar todas las exigencias que usaron en el material. Un comentario de tono mayor que bueno, nada más, parte de la razón por la que el Ministerio de la Construcción nos le interesaba era porque por eso nos llevaban recorriendo a los lugares, nos llevaban a las empresas, además el PRODN, entonces íbamos justamente a compartir sobre temas que les interesaban, la producción de sustentabilidad, sobre todo, como en ese tiempo eran el auge de hoteles,
algunas pautas de lo que se hacen en México, y ellos podían ver. O sea, era interesante, y ese protocolos son grandes empresas de proyectos, ¿no? Se agrupan allá. Es interesante, ¿no? Porque creo que tampoco no es normal. Acá de todos modos, aunque sean arquitectos independientes, todos tienen que buscar a constructores, porque ya son proyectos más grandes. Un arquitecto no va a hacer así. En el sentido que la otra parte de lo que estaba la doctora, de cómo se conservan allá, o sea, hace la cuestión de la observación, restauración. Creo que parece que hay un cargo que hay alguna persona, ¿no? Por ejemplo, en Santiago yo conocí, creo que todavía está ahí en ese cargo, el arquitecto Omar Rodríguez López, que es observador de la ciudad, creo que es el título que tiene. Y él es el encargado, claro, por su oficina y todo, de todo el cuidado del patrimonio, la conservación del patrimonio. Y claro, supongo que hay una legislación y todo esto. Cuando estuvimos en Santiago, estamos con él y recibimos por varios lados. Entonces, a propósito, yo no sé si lo pase, parte del arquitecto Escudero, tiene una revista sobre instalación. Entonces, él quiere hacer un número especial, pero que escriba gente, digamos, que estén metidos en ese tema. Entonces, nada más se los pongo ahí para que no se quieren. Y ya después los contacto con el arquitecto, porque justo el día lunes estaba un día ayer, porque dije, bueno, me preguntó por ustedes que si iba a venir, si iba a estar, para que les comentara que pase, y que él está interesado en esa reflexión particular sobre trabajos que hacen en Cuba, que si estuvieran interesados, ustedes conocen a los técnicos que estén en el tema, para que puedan escribir algo y sacarse un especial en la revista. Vocales, está vamos a ver comentarios. Bueno, gracias por la exposición. Y mi pregunta es que de las escuelas de arte que no se están, bueno, que están en ruinas, que están en funcionamiento, ¿esas ya se tiene como un plan de acción para poder restaurarlas, que se lleguen a usar? O cuentan con alguna idea, se ha tratado de hacer o no? Porque, pues, al menos, por ejemplo, la de ballet, sí se ve bien, si la usan, pero comentas que no la usan como escuela. Y a mí me interesa esta parte porque sí es algo que es muy interesante, la arquitectura que están llevando en las escuelas. Bueno, en 2016, o sea, se dejó la gráfica en 2010 porque al final ninguna de las siguientes acciones se materializó. Entonces, por eso es que la gráfica de tiempo que se pone hasta el 2010, que fue donde paró finalmente la intervención constructiva física. Pero en 2016, el gobierno italiano se interesa por rescatar la escuela de teatro, o sea, específicamente la escuela de teatro, hacen toda una versión, vienen a verla, evalúan, etcétera, pero no sé, no tengo el dato por qué no se llevó a cabo la rehabilitación. Por otra parte, no sé si conocen al bailarín famoso cubano Carlos Costa. Él en 2016 también, o sea, por esos años, no tengo precisamente la fecha, se interesó por hacer su sede en Cuba. O sea, él viajó por toda Europa, fue un bailarín estrella, y pero al final, cuando se retira, él llega a Cuba, quiere hacer su sede de ballet y se interesa por rescatar la escuela de ballet. Pero tampoco sé que igual quedó en intención solamente, quedó en palabras. De hecho, esto ya es un poco extraoficial porque no tengo los datos concretos, pero hasta Norman Foster se interesó por intervenir la escuela de ballet. O sea, intenciones ha habido a lo largo de la historia hasta hoy, pero por razones que no manejo, que no conozco, nunca se han llevado a modernizar. Lo único que puedo decir es que están protegidas ahora mismo, pero no tengo claro si hay un plan para su rehabilitación, si hay economía. O sea, Cuba es un poco complicada en ese sentido y realmente no tengo respuesta para eso.
Igual un poco me queda con bastante, antes que nada, te agradezco por compartir con estos temas, además es como tener otra visión de lo que es Cuba, ¿no? Creo que cuando se habla de Cuba siempre pensamos en La Habana y no todo lo que hay a los alrededores. Yo tengo una pregunta muy particular en el tema de lo social, ¿no? ¿De qué relación existe en la arquitectura y todo esto con la población en general? Porque no sé si estas escuelas de arte y demás, cuáles sean como los criterios para que la población en general pueda tener como acceso a este tipo de instituciones o hacia aquí no hay vamos a parte hacia el Las escuelas de arte brindan servicio a los estudiantes que se incorporan a las clases y todo decir, nosotros desde que nacemos, ¿no? Tenemos derecho a la educación en todas las etapas. O sea que ahí puede acceder la persona que quiera usar ese tipo de En principio, las escuelas de arte no tenían límites físicos. O sea, en principio, ni las escuelas de arte ni la CUJAE, que son nuestros campus, la CUJAE tampoco tenían límites físicos. O sea, cualquiera podía entrar y disfrutar de las instalaciones de las escuelas internas. Para eso fueron creadas, ¿no? Incluso la CUJAE. Al ser ya una institución educativa, ya cambia un poco, ¿no? Fueron creadas para eso, pero supongo que la realidad cambió y ahora mismo las escuelas sí tienen una barrera perimetral igual que la CUJAE. También se prestaba mucho, como es un terreno tan grande y tan complicado de proteger, por decirlo de alguna manera, al vandalismo inevitable, ¿no? O sea, entraban, dibujaban, agredían, etc. Entonces, bueno, incluso es ese, pero sí, uno entra por la puerta principal y uno puede acceder a los edificios. O sea, ya como que te digan, no, no puedes entrar. Tiene que ser que sea una empresa como estatal. Pero en estas instituciones sí, de hecho, nosotros vamos constantemente a las escuelas de arte. Yo conozco casi como para la imagen. Y otra cosa, las escuelas de arte también hacen otras funciones, como dar clases de idioma, que son asequibles a toda la población. Por usted desea participar en eso, puede acceder a eso y un problema. Se lo pensaba en el sentido, no sé, en el contexto de acá, porque sé que el tema de el acceso a las artes de la ciudad resulta un poco elitista. Era muy todos tienen más acceso a. O sea, ya lo único que limita es su propia capacidad. O sea, es una prueba de acceso y ya. O sea, tú eres el único responsable de entrar o no a la educación en cualquier escala, en cualquier institución, en la mejor, en la peor, en la regular. Siempre tenemos los. Entonces, Primero, me gustaría felicitarlas, ¿no? Porque en mi caso no conozco mucho de la arquitectura de pública, así como se habla de eso. Y me pareció muy interesante los casos a los cuales se vienen enseñando para nosotros, ¿no? Y una de las cosas que yo he percibido fue con relación a que el punto alto de la arquitectura en Cuba fue el período modernista, el modernismo. Y complementando a pregunta del maestro que está aquí a mi lado, me gustaría saber cuál es el punto para frente, lo que se enseña en las escuelas. Por ejemplo, si ya se habla del tema de arquitectura y salud, o el tema de la sostenibilidad en las escuelas, cuando ustedes estudiaron, ¿qué se percibe con relación a ese tema? Y complementando a eso también, ya hay como nombres en el país al cual ya se puede escuchar de nuevos arquitectos que defienden como que esos temas, sostenibilidad, arquitectura, salud, podría decir algo referente a eso. Primero, ya se habla sobre sostenibilidad, sobre arquitectura, salud y más. Investigaciones que sí hay sobre el tema y sí se incluye en cuanto a eso. El asunto es que ya una vez la práctica comentó mucho en cuanto a materiales, en cuanto a la disponibilidad que hay. Es decir, porque para llevar a cabo quizás determinadas soluciones necesitas de recursos que quizás no están a la mano fácilmente. Por tanto, yo creo que eso también es una limitante a la hora de ofrecer determinadas soluciones.
Y en cuanto a los nombres de los arquitectos, bueno, nosotros, hay algunos, sí, Choi, algunos ponentes, pero bueno, realmente la arquitectura se maneja a través de las empresas de proyectos. Las empresas de proyecto es un equipo el que asume este proyecto y el que lo lleva a cabo. No es como decir, como en las épocas anteriores, quizás el arquitecto era el que tenía así un estudio, era como que presidía este. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces agradecer a las doctoras trabajo y gracias a ustedes por su participación. Buenas noches. Vamos a entregar un pequeño reconocimiento a ustedes por esta conferencia que nos dieron. A la arquitecta Laura Are, por favor. Y a la arquitecta Carmen. Por favor. No, gracias por. Aquí hay un teléfono, ¿eh? Sí, es el es con el que tienes internet. Ok. Semana, el seminario va a ser virtual. Vamos a tener un invitado que viene de España, entonces virtual. Y va a ser a las 4 de la tarde. Después van viendo de la liga y en las. Preferentemente presencial. Nosotros preferentemente. Oye, ¿esto lo divierta? ¿Sí? Muchas felicidades. La verdad es que realmente yo la aprecié todo esta ventana que nos la dieron ahí. Sí, les agradecemos. Sí, aprovechamos que ustedes. Y la verdad fue muy buena idea. Estaban súper nerviosos, pero le digo que la verdad lo hicieron muy bien y la verdad que nos abrieron esta ventana. Yo en lo personal no conocía. Entonces, no, estaba platicando eso. Sí, yo no conocía, porque cuando iba a Cuba, era para. No, tú visitaste. Sí. Yo no, inclusive yo nací en La Habana. Sí, es que normalmente. Hola. Aquí estuvimos todo el tiempo. Yo te estoy. Hola. Anda muy mal la señal. Saludos. Saludos. Pequeños. Saludos. Ay, Feliz cumpleaños. Bueno, nos vemos. Es cumpleaños de Edith. Síganse divirtiendo. Síganse divirtiendo, dice el jefe. Ay, híjole. ¡Envidioso! Bye. Cuídense. Vas a Bye. sacar una foto hablando. Yo te vi quiero. Hablando. Foto con foto. Foto con foto. Ay, ya para. Bye. Y nosotros acá.